Bien, entonces a partir de este momento vamos a arrancar con lo que sería el tema de hoy. El enfoque, digamos, de las terapias racional emotiva es uno de los pilares, digamos, de lo que podrían denominarse las terapias de segunda generación, de acuerdo a la cuestión histórica, ¿verdad? Las terapias cognitivo-conductuales, y quizás ha sido como el pilar junto con la terapia de Beck, que vamos a hablar de ella la otra semana, que si bien es cierto, tienen muchos aspectos en común, pues hay algunos elementos ahí particulares que pues los diferencian en el enfoque de uno y de otro, ¿verdad? Históricamente, pues no fueron, digamos, antagónicos, ni mucho menos, ni Ellis ni Beck fueron como rivales, por llamarlo de alguna manera, aunque sí hubo, digamos, alguna diferenciación en cuanto a las, llamémoslo así, a las escuelas y a la forma en la que se enfocaron con la temática de la terapia racional y la terapia cognitiva como tal, aunque decíamos, ambas son como pilares fundamentales de lo que la gente conoce como terapias de segunda generación, o están dentro de esa ola, digamos, de la inmersión cognitiva dentro de las terapias conductuales, que es como uno podría llamarlo desde ese punto de vista histórico. Entonces, tal vez, antes de arrancar estrictamente, no sé si habría alguna duda o pregunta en específico, sea que la retome de una vez o que la retome en la revisión general que hacemos como de la temática. O si no, pues en el camino, si fuera el caso, pues en el camino iremos viendo, pero no sé, pues escucho algunas dudas, inquietudes. Si alguien dijo algo en el WhatsApp, no, solo una compañía. Listo. Pero no sé si habría alguna inquietud inicial como para arrancar, o van apareciendo ahí en mi camino, digamos, respecto al enfoque de la TREC. Bueno, pues igual, si no, entonces en el camino, ya saben, van, ¿verdad? Me interrumpen, preguntan, y lo vamos a generar. Yo voy a tratar de hacer un resumen, digamos, en general de lo que es la TREC y un poco las características que tiene, y revisando, repasando algunas cosas. En el capítulo ustedes pues tienen ampliado un poco más, yo les subí ahora en la tarde la presentación con el audio también, y bueno, obviamente tienen la lectura que ya hicieron para la ficha, o que están en proceso de hacer, más bien, perdón, para lo de la ficha, que habíamos dado chance hasta el miércoles, precisamente por lo del examen que hoy algunos ya entregaron, otros tienen que entregar. Entonces, para que no haya ningún problema con eso. Ahora, entonces vamos a ver. La figura de Albert Ellis va a ser fundamental para el desarrollo de la TREC. Digamos que básicamente el desarrollo de la terapia gira, digamos, alrededor precisamente de su autor principal. Y también habría que tomar en cuenta posteriormente algunas otras personas que han ido trabajando y que se han ido desarrollando allí. Digamos, qué sé yo, Raymond Di Giuseppe, por ejemplo, que ha sido, digamos, un terapeuta influyente de la línea cognitivo-conductual. Digamos, estuvo muy cercano a Ellis en el desarrollo de algunas propuestas. Incluso ha estado en Costa Rica varias veces, el doctor Di Giuseppe, un tipo muy agradable, muy amable, muy simpático. El proyecto de la oportunidad así de conocerlo, pero bueno, lo presentaron. La doctora Leonor Lega, que es un referente importante porque es no solamente discípula directa, digamos, de Albert Ellis, si podemos ver, digamos, en esa forma típica de los centros de investigación o de intervención. Ella es una de esas personas herederas, digamos, del comando del Albert Ellis Institute en Nueva York, que es como el centro principal sobre el cual, digamos, se regula la práctica de la terapia racional emotiva, fundamentalmente porque ellos tienen los programas de capacitación formales, digamos, oficiales del Albert Ellis Institute, y se aplican en varias partes del mundo, incluso en Costa Rica. Costa Rica es recurrente, casi que, bueno, este año no sé cómo va a estar el asunto, pero al menos sí sé que por lo menos una vez al año se viene a trabajar la parte básica, digamos, que sería el primary, como le llaman ellos, el introductorio. Y luego hay un advance, digamos, hay un curso avanzado que también se da como en la segunda mitad del año, ¿sí? Es como uno al principio, otro después, o simultáneos, digamos, con dos poblaciones diferentes, dos, digamos, grupos de colegas diferentes en la formación. En Costa Rica
perdón, en América Latina decíamos la figura de Leonor Lega, que es a quien me refiero, es una colombiana que vive en Nueva York y que ella, digamos, se ha desarrollado como una de las más importantes colaboradoras de Ellis, incluso ha escrito libros y textos con Ellis en algún momento, cuando Albert estaba vivo, y es una instructora de las más importantes. Ella viene bastante a Costa Rica, le gusta venir aquí, como buena latinoamericana, se siente más cercana y además es una extraordinaria persona. Yo tengo el placer de conocerla desde hace muchos años. Y la doctora Leonor Lega es maravillosa. Ella no solamente su calidad profesional, sino tiene una calidez personal que es impactante. O sea, ella, esa gente que te saluda, te abraza y realmente te sientes bien, ¿verdad? O sea, que te sientes conectado con una persona genuina, honesta. Muchas cosas positivas que podría uno hablar de la doctora Lega, porque es muy importante. En Costa Rica, digamos, la instructora oficial y la que maneja lo que se llama el CETREG, el Centro de Entrenamiento en Terapia Relacional Emotivo-Conductual, que es la Máster Catalina Vargas. Catalina fue también discípula de Albert Ellis, ella estudió en Nueva York, directamente en el Albert Ellis, y ha sido como la propiciadora y una de las, digamos, promulgadoras de mayor influencia en Costa Rica y en Centroamérica, en el desarrollo de lo que es la terapia relacional emotiva, y ella ha sido, junto con algunas otras colegas de este centro, las que han propiciado mucho el desarrollo. ¿Verdad? Por otro lado, la doctora Gamboa, que es compañera de ella en el centro, que digamos, ella se entrenó más bien en el Instituto de Terapia Cognitiva de Beck y que tiene, digamos, una muy buena formación, una muy sólida formación, digamos, en el modelo, en el otro modelo que sería el modelo cognitivo de Beck. Pero es gente muy bien preparada, muy capacitada, que, digamos, se han encargado como de propiciar el desarrollo en el país. Y otra gente, pues, que ha sido practicantes, digamos, muy buenos practicantes del modelo, gente que ahora también incluso están dando algunos módulos sobre TREC y drogas, que, digamos, eso lo maneja muy bien el doctor Javier Vindas, que es el colega, que fue director del IAFAN hace poco, no sé si recordarán, el doctor Vindas, que es psicólogo. Él tiene una formación muy sólida en la parte de TREC y en la parte humanista también. Perdón, ¿alguien dijo algo? Okay. Bueno, entonces si hay alguna duda, pregunta, ahí me van preguntando, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, ya volviendo sobre el asunto propiamente, más allá de como esta ubicación contextual en términos de autores y de otras personas que son, digamos, importantes para el caso nuestro, el caso de América Latina, la relevancia de la terapia racional emotiva ha sido muy, muy fuerte, cada vez ha ido desarrollándose más, ganando muchos adeptos. Él les comienza algunos escritos, normalmente ya por los años 60, algunos libros un poco simpáticos, con temas más ligados como habilidades sociales. De hecho, hay un librillo de él es muy simpático que trata el tema como de las relaciones interpersonales, sobre todo como asuntos de estrategias o recomendaciones como para buscar pareja, una cosa así, ¿no? O en términos muy, muy ticos, algo así como un libro de cómo ligar, más o menos, ¿verdad? De hecho, era muy simpático porque era enfocado a hombres y se llamaba El sexo y el hombre. Sí, sexo y el hombre maduro, una cosa así. Que estaba muy enfocado como a eso, como estrategias para conseguir pareja o cómo abordar a una persona que a uno le gusta, qué sé yo, etc. Es un librillo pequeño, bastante viejo. Yo no sé si yo creo que yo lo tengo, tenía o tengo, o tengo una copia, tenía o tengo una copia, no sé, de ese texto que es bastante antiguo. Tendría que revisar en la biblioteca, pero ahí entenderán que hay muchos libros y no sé exactamente dónde puede estar. Entonces es digamos, como una temática que siempre le preocupó a él, y el asunto de las relaciones interpersonales. Inclusive, digamos, como él era un tipo con muy buen sentido del humor, etcétera, siempre se preocupaba mucho con eso, o bromeaba mucho con ese tipo de situaciones, o para relajar un poco la situación de terapia, cuando hay mucha tensión, que es el uso del humor, que es un tema que aparece mucho en la literatura que ustedes tuvieron acceso. Él llega, digamos, un psiquiatra que llega a la TREC, digamos, a partir de mucho trabajo personal, digamos, de su desarrollo individual, leyendo algunas cuestiones filosóficas, como ustedes decían, Epicteto, Kant, Spinoza, ¿no? Qué sé yo. Y una serie de influencias desde el punto de vista teórico también, relacionado mucho al trabajo de algunos, inicialmente algunos psicoanalistas, del yo, lo que se llamaría el modelo, digamos, o el enfoque del psicoanálisis del yo, que ya están más centrados como en la persona, en las características de la personalidad y otras variables,
muy lejano, digamos, de la concepción tradicional freudiana o etcétera que se tiene, sino que más enfocado como en Adler, más enfocado como en Kohut y algunos autores que se centraban más como en el yo. Esto porque él tenía una influencia significativamente importante desde el psicoanálisis. Él se forma como psicoanalista, bueno, como psiquiatra y como psicoanalista, y pues empieza a trabajar sus casos desde esta perspectiva. Algo muy claro que va a quedar ahí, y que bueno, es un asunto que él les va a insistir mucho, es que él abandona el psicoanálisis porque le parece poco eficaz. Ustedes no lo digo yo, ustedes lo revisan, lo pueden leer, lo pueden revisar. Y a él le parece que es terrible. Inclusive creo que después va a ser uno de los críticos más severos del psicoanálisis. Ya no solamente el hecho de que él consideraba que no servía, en palabras de Ellis, para trabajar los problemas emocionales y de conducta de las personas, sino incluso se va a convertir en un crítico muy severo y él, no voy a entrar mucho en ese detalle, porque no es el objetivo nuestro acá, pero Ellis insistía mucho en que podía ser incluso no solo no servía o no solo inútil, sino que además podía ser peligroso, que podía ser dañino para las personas, generar dependencia, favorecer procesos de dependencia emocional afectivo y otras cosas más, que de hecho, digamos que se resume, y lo pueden buscar en internet, es un ensayo de Albert Ellis, que es muy duro, o sea, es severo, y se llama ¿Por qué es nocivo el psicoanálisis? Y en ese ensayo, es un ensayo no muy extenso, pero es bastante severo, crítico, ¿verdad? Hace una crítica muy fuerte, por ejemplo, en este caso, psicoanálisis. Pero esto es quizá porque tenía su formación inicial y a la hora de trabajar, como que él enfoca que no le funciona. Entonces, a partir de ahí empieza a desarrollar lo que inicialmente se llamaba la terapia racional emotiva, porque él empezó a enfocarse muchísimo en el tema de la cognición, de los elementos cognitivos, de las formas de pensar y la relación que eso tenía con las emociones. Inicialmente dejando de lado el asunto de la conducta y cómo la conducta se veía mediada de manera significativa por los procesos de creencias o de razonamiento. Entonces, al hacerlo de esta manera, básicamente lo que ampliaba o lo que, digamos, limitaba era un poco la cuestión del enfoque. Gradualmente él fue mucho más abierto, aun cuando podríamos decir que se ubicaba desde una línea más de psicología cognitiva. Poco a poco fue ganando un poquito de apertura y luego ya introduce de manera directa en el enfoque o en el modelo el término conductual y de allí que pasa de ser TRE, digamos, a ser TREC, que es el término como se le conoce, la terapia racional emotivo conductual. Lo importante aquí es que deja énfasis muy claro, muy marcado de la relación significativa que hay entre esos tres elementos, ¿verdad? Entre la relación clave que hay entre emoción, conducta y cognición. Y que evidentemente esta triada, digamos, no puede ser separada y nosotros no podemos enfocarnos solamente en uno de esos aspectos porque es como una silla, un banco de tres patas que necesita las tres patas para mantener estabilidad. Si le quitamos una, no se sostiene el andamiaje teórico en este caso. Entonces, de ahí surge la perspectiva de llamarla terapia racional emotivo-conductual. Quizá la primera gran proclama que hace Ellis en cuanto a la terapia racional emotiva, hay varios textos, pero el ABC de la terapia racional emotiva es uno de los más importantes, donde no solamente explica, digamos, el enfoque, sino que además empieza ya a estructurar el famoso ABC que ustedes vieron en el texto y que aparece también, digamos, muy recurrentemente en cualquier texto de terapia racional emotiva que ustedes vayan a enfocar. La razón y emoción en la psicoterapia fue el primer texto, diría yo, base, fundamental. También obviamente se va a ver influido de los primeros terapeutas conductuales. Hay una importante influencia en términos del proceso terapéutico de los primeros no, de los trabajos, digamos, de integración que hace Joseph Wolpe, recordarán, el de la terapia de sensibilización sistemática o el que inventa la técnica de sensibilización. Pero en realidad Wolpe es uno de los padres de la terapia de conducta porque él no solo desarrolla la técnica, sino que desarrolla ya un proceso terapéutico, ¿verdad? Entonces ya cuando él enfoca y usa la sensibilización, en realidad él explica, pero en todo un proceso que va a lo largo digamos, del trabajo y cómo básicamente se debe realizar evaluación, se debe realizar toda una parte previa, luego una parte de intervención y fundamentalmente pues luego un seguimiento o una revisión de los resultados y el seguimiento. Entonces hay como una cuestión de proceso. También, por supuesto, los trabajos iniciales de Remy Masters, que fueron los que integraron algunas, por lo menos desarrollaron quizá el primer texto de terapia conductual, inclusive con ese nombre, de Behavior Therapy, por ejemplo.
de Behavioral Therapy. De hecho, ellos acuñan un texto que por primera vez utiliza ese término. Por eso algunos dicen que es como ellos son como los papás de la criatura, digamos, en ese caso, ¿verdad? Se supone que básicamente el texto de Raymond Masters se llama Behavioral Therapy y es como la que le da nombre al enfoque de terapia. ¿Okay? Y ya traía, nada para ubicarnos históricamente, este es en el año 1974, y ya para el año 74 este texto de terapia conductual ya incluía tanto a un capítulo de la terapia racional emotiva de Ellis, e incluía también un capítulo de terapia cognitiva de Beck. Entonces, digamos que ya desde los lejanos 74, 73, 74, 73 en inglés, 74, perdón, 74 en inglés, la versión original, y 75 la primera versión en español, dando origen, digamos, al modelo de la terapia conductual y, digamos, ubicando la terapia ya formalmente en un texto que venía completo, con algo parecido a lo que ustedes tienen, que es un texto, digamos, más moderno, pero que viene ya desde evaluación, procedimientos de observación, técnicas como la de sensibilización, exposición, reforzamiento, métodos operantes, digamos, ya del año 74 se publicó un texto completo de terapia. Y ahí ya venía, decíamos, un capítulo tanto de la terapia racional emotiva como de la terapia cognitiva de Beck, que vamos a hablar la próxima semana. Ahora, como decíamos, entonces, la premisa, digamos, de Beck fundamentalmente es de que las cosas que nos pasan o las cosas que le ocurren a los seres humanos no son tan graves o no son en sí mismas problemáticas ni perjudiciales, pero sí lo es la forma en que nosotros logramos o analizamos o interpretamos la información que nos viene desde afuera. Es decir, la frase célebre de Epícteto de lo que nos enferma no son las cosas en sí mismas, sino la opinión que tengamos acerca de ellas, justamente es un resumen, dirían algunos, que esa frase de Epícteto resume, que era un filósofo griego, resume de manera casi que completa el enfoque de Ellis de terapia, ¿verdad? Es decir, la podemos utilizar en una frase. Y es esa, fundamentalmente, ¿verdad? Es decir, las personas no son víctimas necesariamente de los acontecimientos, sino que dependerá de la información que procesemos o de la información con la cual nosotros analicemos y generemos algún tipo de perspectiva acerca de las cosas. Eso hace entonces que se centre, por supuesto, muchísimo en los sistemas de creencias de cada una de las personas, la forma en que cada uno de nosotros interpreta el mundo. Y como decíamos, si hay mecanismos de distorsión, ¿verdad? O mecanismos que hacen que se distorsione la realidad, tal vez no hablemos de mecanismos de distorsión cognitiva porque es un concepto más de Beck, pero sí de procesos, como ustedes vieron ahí, por ejemplo, el de reducir la valía personal o ese tipo de mecanismos que precisamente nos afectan de manera significativa, ¿verdad? Entonces interpretamos el mundo de una manera y esa forma de interpretar tiene un efecto importante. Ese efecto es una emoción de cierto tipo. Y, por supuesto, conductas también de cierto tipo que están ligadas directamente al proceso de la emoción. De ahí surge entonces el famoso ABC. El A serían los acontecimientos activadores. La C serían las consecuencias, tanto conductuales como emocionales de ese evento, pero que están mediadas precisamente por las variables B, que serían beliefs o creencias. Y estas van a ser muy importantes porque dependiendo de las creencias, así vamos a tener ciertas consecuencias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos personas más o menos de la misma edad, con las mismas características sociales, que tienen una familia pequeña, con una pareja, un hijo, viven más o menos en el mismo lugar o en una zona parecida, digamos que no hay mucha variable desde el punto de vista ambiental. Y imaginemos que les entregan una carta de despido. Entonces, ambas cartas son iguales, un machote, de la misma empresa, trabajaban en el mismo lugar, ganaban lo mismo. Y les dan la misma carta, ¿verdad? Bueno, por motivos de reestructuración de personal y bla, 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 todas las historias que ya todos conocemos. Tenemos que despedir. Pase de una vez a la caja, ¿verdad? De recursos humanos, a recoger su liquidación y tararara. La carta es idéntica para los dos. Uno llega a la casa muy contento y el otro llega a la casa totalmente decaído y casi que en un estado de semidepresión. Entonces, los eventos son similares, el contexto es similar, pero la forma en la que el sujeto interpreta la realidad es distinta. ¿Qué significa eso? Que obviamente una persona lo interpretó como una situación, incluso una oportunidad, y que bueno, y me puedo
pues no sé, me puedo tomar unas vacaciones, o me puedo comprar algo que yo quería con esta liquidación, o puedo guardarla para otra cosa, voy a buscar otro trabajo, después si ya estaba cansado de este, ya, taca, taca. Y pues la verdad no lo veo tan terrible. Claro, sí, me quedé sin trabajo, está bien, es una situación que no le gusta a nadie, pero evidentemente no lo toma de una manera catastrófica. El otro sujeto lo toma de una manera catastrófica, es decir, la otra persona asume que efectivamente el mundo se le acabó y que es terrible que lo hayan despedido. Pues llega enojado, o llega frustrado, o llega deprimido de su familia, y le va a costar probablemente mucho tiempo reempezar, reactivarse, reanimarse, para poder volver de nuevo a sus puntos de vista, ¿verdad? O sea, a su vida normal, digamos, a sus actividades normales de la vida cotidiana. Entonces estamos hablando de que hay personas que efectivamente la interpretación subjetiva de los eventos va a determinar mucho cómo yo me siento. Pues me siento triste, me siento frustrado, etcétera, y luego también actúo de ciertas maneras. Puedo actuar hostilmente, agresivamente, retraídamente. Todo aquello que pues, probablemente sea derivado de la situación emocional que sujeto esté pasando. Pues la gran diferencia es la forma en la que yo interpreto. O sea, entre la A y la C hay una B, diría Ellis, y la B es fundamental. Quizás sí, en el modelo inicial de Ellis, o sea, cuando empezaba ya por los años 70, incluso todavía en los 80, sí le daba excesiva importancia al factor cognitivo y no era tan relevante, digamos, las consecuencias conductuales y emocionales eran como una cuestión casi de segundo término. Lo más importante era la creencia. De hecho, durante mucho tiempo yo fui muy crítico con algunos compañeros, colegas que eran muy TREC, digamos, muy de desenfoque, porque se centraban excesivamente en el factor cognitivo. Y a veces, lo hemos hablado en diferentes situaciones y lo vamos a seguir insistiendo, en terapia no siempre hay que trabajar la parte cognitiva, o no solamente hay que trabajar la parte cognitiva. A veces un sujeto simplemente no tiene habilidades y hay que desarrollarlas. No todo se basa en cambiar creencias, que eso es un tema que sí hay que tener como el cuidado de no volverse muy extremista, digamos, de creer que todo tiene que ver con las creencias, porque también a veces es cierto que las personas podrían tener problemas para controlar emociones. Por ejemplo, manejar la ansiedad o controlar estados de ánimo muy intensos, enojo, por ejemplo, y tiene que ver con la parte de activación fisiológica. Y, por supuesto, pues la parte conductual, porque nada hacemos cambiando las ideas de la cabeza si no hay habilidades conductuales que vayan de acuerdo a lo que estamos planteando. Es decir, yo puedo, no sé, creer que soy muy hábil para, no sé, interactuar con personas del sexo opuesto y que entonces voy a ser muy carga desde el punto de vista cognitivo, pero ¿qué pasa si no tengo las habilidades? Y como hablábamos, recuerden, en las habilidades sociales no tengo, digamos, esa habilidad para poder interactuar. Es decir, ni siquiera me sé las clásicas para poder entrar en una conversación. O no tengo esas habilidades. Entonces, también hay que tener como ese cuidado. Sí, durante mucho tiempo, de todo el 70, diría yo, quizá porque estaban muy emocionados con sus descubrimientos y con su perspectiva, probablemente sí se volvieron muy radicales en términos de insistir demasiado en la parte cognitiva, en la parte racional, que es a la larga una de las críticas que pues, no se plantea muy abiertamente en el texto, pero una de las críticas que se plantean es que se puede correr el riesgo de ser excesivamente racional o de creer que los humanos, somos absolutamente racionales, lo cual pues no es cierto. Bueno, los humanos actuamos muchas veces a partir de la emoción y no a partir de la razón. ¿Verdad? No existe una razón pura. Si decimos un poco la crítica al estilo de Kant, ¿no? La razón pura no existe. Y básicamente no estamos hablando de un factor complicado, ¿verdad? Perdón un segundo. Aquí empezamos con los problemas técnicos. Okay. Es que algunos se quedaron sin luz y hay unos que tuvieron que salir de emergencia con la mascota, con el perrito. Ok, entonces, bueno, básicamente decíamos el cuidado, digamos, es que en realidad podríamos correr el riesgo de un enfoque muy radical de solamente pensar en que todo tiene que ver con los pensamientos, que todo tiene que ver con la cognición, lo cual haría, digamos, un enfoque, una perspectiva de los seres humanos excesivamente racional. Y los humanos, como todos sabemos, no somos racionales al 100%. Si los humanos fuéramos racionales al 100%, las predicciones económicas y macroeconómicas serían completas, correctas siempre. Y no hay, digamos, la economía, por ejemplo, es una disciplina bastante poco precisa a partir de que depende mucho de los humanos y parte de que los humanos son racionales o razonables.
Y la realidad nos dice que no necesariamente, a veces podemos actuar en función de la emoción y no de la razón. Pero bueno, es parte integral, digamos, de todo lo que es la experiencia de los seres humanos y cómo se da ese proceso. Entonces, la idea básicamente, decíamos, es ese ABC, que es como la premisa fundamental. ¿Habría alguna pregunta con respecto al término ABC y el, digamos, cuestión inicial de la TREC? Yo creo que de momento, No, profe. a mí me está quedando claro de momento, todo bien. Ok. Queda claro lo del ABC, ¿verdad? El evento activador, la parte intermedia, mediacional, que serían las creencias, las ideas racionales y irracionales, y luego vendrían las consecuencias, que serían pues, emocionales y conductuales, ¿verdad? Ese es como el primer punto de vista. Ahora, cuando se trabaja directamente, como decíamos, desde un modelo de TREC, hay una cuestión también que insiste mucho él, y sobre todo en los últimos años, insiste mucho en lo que ellos, digamos, plantearían como una especie de enfoque ya no solamente terapéutico, sino que de pronto muchos de los principios, digamos, que ellos establecen puedan convertirse en una especie de estilo de vida, ¿verdad? Algo así como el estilo de vida racional y emotivo, por decirlo de alguna manera. En términos de que la flexibilización del pensamiento y digamos, el poder generar ideas más flexibles, poder hacer análisis de las experiencias cotidianas, todo eso nos pueda llevar a tener una perspectiva mucho más flexible, más amplia, digamos, de la vida. Y esto coincide incluso con algunos enfoques de terapia de tercera generación, particularmente la terapia de aceptación y compromiso, que trabaja mucho con lo que hay un concepto que está empezando a desarrollarse mucho en las terapias de tercera generación conductuales, que es precisamente el de la flexibilidad psicológica, ¿verdad? El concepto de flexibilidad en términos de una variable importantísima para poder tener, digamos, un estilo de vida más saludable, más adaptativo, ¿verdad? No tan rígido, no tan lleno de prejuicios o de ideas rígidas, y que de manera tal que la flexibilidad psicológica pues es un tema importante que se está trabajando actualmente. Y que no dista, bueno, sí dista un poco algunas cosas, pero no viene el caso aquí, pero sí dista un poquito, más bien comparte algunos elementos importantes con el desarrollo de la idea del estilo de vida que decía Ellis, ¿verdad? De hecho, George Kelly, un terapeuta cognitivo, le llamaba a él esto de una manera muy simpática. Él decía que la idea era desarrollar una especie de ciencia personal. Es decir, de convertir los problemas de la vida cotidiana en situaciones que fueran problemas científicos, en el sentido de que yo podía primero definir claramente cuál era el problema, cuál es el problema que estaba planteando, luego analizar las distintas variables que podían influir en el problema y considerar, digamos, qué puede pasar. Tenemos en una situación personal donde yo manejo mal el enojo, bueno, yo tendría que plantearlo como un problema, o sea, tengo un problema de control de enojo. Luego tendría que establecer cuáles son las variables, o sea, qué influye sobre mi problema de control del enojo. Bueno, ahí encuentro que tengo una historia familiar particular y mi familia me enfrenta el enojo de esta manera, X, Y o Z, impacto de modelaje. Me han reforzado sistemáticamente por ser hombre y por además ciertas características, el hecho que yo puedo enojarme, que además de eso es válido totalmente expresar el enojo. Pero, por ejemplo, no me han dicho lo mismo con la tristeza, ¿verdad? Sino que ya eso es, digamos, si analizamos la depresión o la tristeza, empezamos a encontrar otras variables también y otro tipo de reforzamiento, otro tipo de reglas sociales que yo debo seguir o que se deben determinar. Entonces, básicamente la idea fundamental, decíamos, es, bueno, ok, encuentro preguntas, me pregunto si tengo evidencia de pensar de ciertas maneras, si hay eventos históricos en mi persona que tengan una explicación con respecto a lo que está pasando, si es demasiado importante o hay demasiada relevancia o es demasiado reforzante y por lo tanto me atrapa, por decirlo de alguna manera, atrapa mi conducta, y de qué manera atrapa mi conducta y no me deja ver más allá de la mera estimulación reforzante, ¿verdad? El mero placer, por decirlo de alguna manera, pero pasa mucho en drogas o en otro tipo de situaciones donde la persona al principio pues puede ser que consuma por placer, pero que regularmente se da cuenta luego que más bien hay otras variables que influyen directamente en el consumo, de que no solo se consume porque la droga es rica, sino que se consume porque, por ejemplo, me permite escapar o evitar de diferentes situaciones. Me permite anestesiarme, como me decía un paciente un día de estos, ¿verdad? Es que yo consumo drogas X, Y o Z para anestesiarme porque no quiero sentirme así, de mal como me siento, ¿verdad? En toda una situación, pues ahí de pareja y la pareja lo deja, y, etcétera, por muchos problemas personales. Entonces, todo ese tipo de circunstancias se van dando y va generando, digamos, diferentes variables que influyen sobre un problema de conducta.
¿verdad? Y luego la idea entonces es establecer hipótesis y poder revisar y cambiar la conducta o ajustar o hacer los ajustes necesarios sobre mi conducta para poder establecer cambios, ¿verdad? Entonces eso es lo que George Kelly llama la ciencia personal. Y de alguna manera es un poco lo que Ellis está insistiendo, de que la idea es ya ir más allá simplemente de un enfoque terapéutico, sino que además esta idea de flexibilizar los pensamientos, de analizar los pensamientos irracionales y modificarlos, de convertirnos en personas con emociones más adaptativas, más saludables, queremos ver desde ese punto de vista, se convierta casi como una forma de ver el mundo, ¿no? Como una forma interesante, ¿verdad? Como por ejemplo, ser personas autorreguladas, ¿verdad? Las personas autorreguladas forman parte de ese ejercicio, ¿verdad? De ese punto de vista de cómo nosotros lo vemos. Entonces, la idea es enfocarlo de esa manera. Ahora, el terapeuta tiene un rol importante dentro de ese cambio. Es decir, el terapeuta propicia ese tipo de actividades, de cambios de pensamiento, de formas de ver el mundo diferentes. También es claro que el terapeuta racional emotivo es un terapeuta que debe ser muy activo, que debe participar constantemente, verbalmente muy activo, es decir, no es un terapeuta que se calla. Tampoco es que va a hablar todo el día y no va a dejar hablar al paciente. Digamos, hay que tener ese equilibrio. Pero sí es un terapeuta que habla, que participa, que cuestiona, que trata de ampliar el mapa para que los pacientes tengan una mayor criterio, una mejor visión acerca de sus problemas. Como decíamos, el uso, por ejemplo, muchas veces de explicaciones, de cuestionamientos, de la parte didáctica, como decíamos, la parte humorística, que por ahí se menciona muchas veces, el uso de las metáforas, que también es un tema que se usa mucho en otros modelos de terapia cognitivo-conductual más modernos, ¿verdad? Por ahí les comentaba, si alguno tuvo la oportunidad de escuchar la presentación, o por lo menos ahí cuando la tenga, ¿verdad? Están varias metáforas, ahí se explica una nada más, digamos, pero hay muchas, que es por ejemplo la metáfora de las dos montañas, que eso ayuda mucho al principio, que la persona entienda que no es que el terapeuta tenga una bola de cristal o que tenga poderes mágicos o especiales, sino que la única diferencia entre el terapeuta y el cliente es que yo estoy utilizando una montaña, escalando mi propia montaña, y el paciente está escalando su propia montaña. Si los dos vamos por nuestra propia montaña. La ventaja que yo tengo es que desde mi montaña yo puedo ver mejor, con mejor perspectiva, la montaña del cliente. Entonces no es que yo tenga poderes mágicos ni la bola de cristal, no, es que al estar desde una distancia razonable, yo puedo evidentemente yo puedo evidentemente poner más claridad acerca de lo que a la otra persona le va a pasar. Entonces no sé, si la montaña se desprende un poco de hielo y va a ser una bola de nieve, yo le puedo avisar, poniendo el ejemplo, y decirle, mira, quítate, hacete para allá porque te va a caer una bola de nieve. Si la persona está solo metida en su propia montaña, en su propio mundo, no lo puede ver. De ahí que se vuelva tan valioso el apoyo terapéutico, porque el terapeuta tiene otra perspectiva que desde afuera la perspectiva es mucho mejor, es mucho mayor. Entonces, no es un Profe, asunto de magia, es de perspectiva. Sí. disculpe la interrupción, es que Camila dice que está en la sala de espera. Ah, ok. Es que se había salido porque se fue la luz, creo ya. Ahora sí, perdón. Listo. Profe, en cuanto a eso, es porque usted está hablando de los estilos, ¿cierto? Que el terapeuta puede utilizar. Sí, digamos como las características que el terapeuta debe tener en la TREC, sí. Es que hay una parte en donde habla sobre las características, si no me equivoco, son de las técnicas cognitivas, si no me equivoco, en donde habla sobre las características que el terapeuta puede utilizar, características, son estilos que el terapeuta puede utilizar, que es como el socrático, el didáctico. El humorístico. En este caso, cuando uno sabe como qué característica, bueno, qué estilo utilizar, digamos, dependiendo del paciente o dependiendo de... En realidad depende del momento. Es decir, yo puedo usar cualquiera de ellos con la misma persona, pero dependiendo del momento y el tema en que estemos trabajando. Entonces yo puedo ser muy humorístico, digamos, en un momento, pero hay otro momento en que no puedo ser humorístico, me toca ser más serio, digamos. Y entonces me vuelvo confrontativo. Entonces, por ejemplo, recuerdo tal vez te pongo un ejemplo. Entonces, una paciente insiste, fue uno de los primeros casos que yo trabajé, inclusive siendo estudiante, ni siquiera, digamos, fue en las prácticas de los cursos. Y ella, en un caso un poquillo complicado, de hecho, si me dicen ahora, yo no pondría a ninguno de ustedes a llevar ese caso. Mi profesora
de la época tuvo otro criterio y me lo dio a mí, especialmente. De hecho, me dijo, mira, este es para vos, y me lo dio. Y era una persona que ya tenía varios intentos de suicidio, con una depresión mayor de mucho tiempo. Y una de las cosas que ella insistía mucho es que a ella nadie la quería. Entonces la persona dice, bueno, a mí nadie me quiere. Entonces uno puede usar un estilo humorístico. Mira, no te quiere nadie, o sea, ¿estás segura? Pero ni el perro, ¿verdad? Y la persona generalmente se muere de la risa. Me dice, bueno, el perro seguro que sí, pero porque le doy de comer y como que relaja un poco. Pero obviamente en ese momento se puede hacer eso como para relajar un poco la tensión y, digamos, bajar un poquito lo tenso que la persona pueda venir o los miedos que pueda tener al asumir la terapia, etc. Pero luego hay un asunto más confrontativo, por ejemplo, cuando ella dice, es que mi hijo menor me agarra el brazo, me da besitos, me jala las piernas, no me deja ni cocinar. Más bien tengo que echarlo en la cocina porque me da miedo que se queme, pero no me deja en paz en todo el día. Entonces ya uno ahí tiene que cambiar el estilo, y el estilo ya no es un estilo, digamos, empático, por ejemplo, porque uno también tiene ese estilo empático y durante un tiempo usted te escucha y comprende y vos vas dejando que transcurra el tiempo. Pero cuando eso ocurre y cuando aparece algo como eso, inmediatamente vos haces clic. La persona normalmente dice, nadie me quiere, pero yo lo que estoy oyendo aquí, en este momento, es que su hijo pequeño la adora, la ama muchísimo. Entonces, ahora es momento de ser confrontativo. Ya no es momento ni de ser humorístico, ni es momento de ser empático. Ahora es momento de ser confrontativo. Vea, doña María, usted me ha dicho durante esta sesión y la anterior que usted nadie la quiere, o sea, que usted siente y percibe que en su casa no hay nadie, ninguno de sus otros, sus hijos, ni su pareja, ni nadie la quiere, que usted realmente pues, no siente amor de ninguna parte. Sin embargo, lo que usted me acaba de contar acerca de que Luisito no la deja en paz y que la abrace, le da besos, a mí me parece que Luisito la quiere mucho. Y eso a la persona, vean que le estás contradiciendo su creencia irracional. Su creencia irracional es nadie me quiere, rígida, fuerte, la repite constantemente como un mantra. Pero cuando vos lo cuestionas, inmediatamente entra en shock, porque dice, bueno, sí, la verdad es que sí, yo creo que todo lo que hace Luis es porque me quiere mucho, porque yo soy su mamá. Y claro, ya podría generar otro pensamiento irracional, es que me quiere porque soy la mamá, y bueno, pero no necesariamente, una persona puede querer o no a otra persona por lo que es, o no por lo que hace necesariamente. Empezar a generar ahora un asunto más didáctico, entonces pasa un asunto más didáctico, ¿verdad? Bueno, lo que está pasando aquí es que vos estás teniendo una visión de túnel, solo estás enfocado en que nadie te quiere, y por lo tanto no le prestas atención a lo que está pasando alrededor, y es que tu hijo te está demostrando de muchas maneras que te quiere. Entonces, ves, lo que hemos hablado de la A, B y C, es decir, el evento es que tu hijo actúa de esta manera, que pareciera ser que te adora, te ama mucho. Vos crees que no, que nadie te quiere y estás centrada en que nadie te quiere y no le prestas atención al evento activador. Y por lo tanto, tus emociones son negativas, o sea, vos te sientes triste, frustrada y tu conducta generalmente es de mucha agresividad, mucha hostilidad hacia los demás y hacia vos misma. Entonces, ves que estoy hablando en un periodo corto, yo puedo pasar de un estilo a otro dependiendo del timing, que eso sí es un tema complicado de hablar y de enseñar, ¿verdad? El tiempo correcto para hacer una intervención. En TREG y en toda la terapia cognitivo-conductual es eso, hay que llevar muy bien cuál es el tiempo para hacer una intervención. Pero si vos ves, yo puedo cambiar de estilo dependiendo del momento de la terapia. No es que solo uso uno con una persona, porque esa persona es de cierta manera, no, sino que más bien es flexible. Yo voy adaptándome a lo que va pasando. O sea, el que se adapta soy yo, no el cliente. Yo soy el que me voy adaptando. Y voy metiendo un estilo u otro dependiendo de lo que esté pasando en ese momento en la terapia. ¿De acuerdo? No sé si queda claro el ejemplo. Para todos. Sí, profe, queda bastante claro ya. ¿Okay? Siempre es difícil, porque cuando uno lo lee, uno dice, hijo de mi alma, ¿cómo se hace esto, verdad? O cómo, qué rígido parece, o qué difícil, ¿verdad? Yo voy a actuar en ese rol, no, sino que se vuelve más espontáneo. Evidentemente, pues los años y la experiencia te van dando esa pauta, pero vas acomodándote, ¿verdad? Lo que sí está claro es que el terapeuta es muy participativo, como ustedes vieron en los ejemplos que yo doy. El terapeuta interactúa muchísimo con el paciente y participa mucho, ¿verdad? Inclusive a veces podría, aunque esto hay que tener mucho cuidado y que no se malentienda, el terapeuta podría hacer pequeñas autorrevelaciones si estas son terapéuticas, es decir, dar alguna información personal siempre y cuando esto tenga un objetivo
de mejorar la situación terapéutica del cliente, ¿verdad? Obviamente, cosas muy pequeñas, muy sencillas, pero que tengan un objetivo, ¿verdad? Que tengan un objetivo. No sé si queda claro esa parte. Entonces, bueno. Sí, profe, sí queda claro. Ok. Para los demás, sí. Dale. Esta parte que usted explicaba, ¿verdad? Como del humor, y puede resultarle incómoda a la persona. No sé si eso también en algún momento se le llega a explicar o algo, porque, no sé, yo siento que depende de la condición y el estado que la persona llegue, y más bien esto le puede generar un conflicto, pero con uno. Sí, no, ese es el tema del timing, que no es tan fácil de explicar ni de enseñar, ¿verdad? O sea, de saber cuál es el momento oportuno para hacer una intervención. Obviamente, si la persona está hablando de algo muy triste que le pasó, es un momento en que usted no va a hacer algo de humor, ¿ok? Ahí cuesta, digamos, ahí más bien toca ser empático, escuchar y dejar que hable, que cuente su experiencia, ¿verdad? El humor se usa con mucho cuidado y se usa solo en situaciones muy específicas. ¿Verdad? No es como que paso muerto de la risa diciendo tonterías en la terapia, ¿verdad? Tal vez, no sé, el ejemplo más sencillo es, digamos, los chistes malos que yo hago aquí en la clase, digamos. Ya se yo hago alguna broma o hago alguna cosa ahí como para bajar el estrés y como para, ¿verdad? En terapia es algo así, ¿verdad? Tal vez solamente lo hago con menos frecuencia, pero es más como meter un poquito el humor de alguna manera. Obviamente, hay temas de temas, ¿no? Por ejemplo, en el enfoque teatral, que ahí mismo se establece, no sé si lo vieron, ¿verdad? Es decir, ¿cómo que enfoque teatral? Bueno, es que a veces podría ser que el terapeuta, bueno, es que en esto Ellis era muy particular. O sea, Ellis era capaz no sé, estaba trabajando con una persona que tenía problemas para hablar en público o que, digamos, se enfocaba mucho en el tema de la vergüenza. Es que a mí me da mucha vergüenza hablar en público, me da vergüenza hacer el ridículo, me da vergüenza no sé, que la gente me acompañe. No es extraño que Ellis en algún momento dijera, ok, un momentito, y se trepara en la mesa o en el escritorio. Pero Ellis se trepaba en la mesa del escritorio y empezaba a contar algo, a leer algo, o a decir algo, a declamar un poema, o a contar un chiste, lo que fuera, ¿verdad? Y la persona se asustaba, la persona era como extraño, o sea, dice el terapeuta, es el famoso terapeuta, y qué carajos hace trepado en el escritorio. Bueno, eso era un poco también porque él como que sí le gustaba mucho hacer ese enfoque teatral, digamos, a veces. Ve que ahí combinaba un poco el humor y la parte teatral. Es decir, ¿qué es lo que estaba demostrando? Luego él empezaba a trabajar con eso. No era solo que hacía la locura, sino que luego trabajaba con eso. Él le decía, bueno, me hace más o menos personas estar ahí trepado en la mesa. O sea, yo aquí estoy haciendo el ridículo, estoy cantando y canto horrible. Y usted dirá, bueno, el doctor está loco, o sea, está chiflado. ¿Cómo se le ocurre hacer esa barbaridad? Pero bueno, lo que usted piensa sobre mí, a mí eso podría ser que no me afecte. O sea, ¿verdad? O sea, yo voy a hacerlo porque me gusta hacerlo. Y es lo que llamaba incluso hacer un ejercicio de vergüenza, que era hacer alguna cosa en la vida real, obviamente ya bajo el contexto terapéutico, hacer alguna cosa real que más bien a mí me produjera vergüenza, de manera intencional, de forma tal que pudiera manejar o aprender a manejar la vergüenza, por ejemplo, en el nivel público. Pensemos algo tan sencillo como salir de la casa con la camisa al revés. Era un ejercicio, por ejemplo, típico de Ellis, y tener que cambiarse la mitad de camino, que para muchas personas era terrible. O sea, imagínate que es quitarse la camisa ahí en medio pasillo, en la mitad de la ciudad, y darle vuelta y ponérsela bien como debía ser, por ejemplo, ¿verdad? O ir a una tienda y comprar a propósito una ropa con una talla menos, ¿verdad? Que es un tipo de ejercicio que también se hace para trabajar en habilidades sociales, intencionalmente con una talla menos, y luego al día siguiente ir a dejarla y ir a cambiarla por una que fuera de tu talla, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces son cosas, actividades que se van metiendo dentro de la dinámica, pero sí es difícil porque hay que tener mucho cuidado. Por eso por ahí incluso les decía yo, esto no es como de hacer risoterapia, ¿verdad? Esas babosadas, esas ridiculeces que ahora, de esas supermodas que incluso algunos colegas están propiciando, o sea, eso no genera ningún efecto. Sí, está claro, la risa relaja, pero el efecto es temporal. Pasa la risa y luego los problemas vuelven. O sea, a la gente no se le va a dejar de ir el problema depresivo porque se murió de la risa 2 horas oyendo un payaso o un psicopayaso, porque ahora hay hasta psicopayasos. Entonces es muy diferente, digamos, el trabajo del humor en preparar un niño para la cirugía o de preparar un niño para desestresarlo en un ambiente hospitalario es muy diferente a que alguien pues se viste payaso para dar terapias, ¿verdad? Digo, pasa, no es que me estoy inventando. Entonces, o grupos de risoterapia, no,
sea, el humor en términos de objetivos específicos dentro de la terapia. No como una cuestión ahí, la aplicamos porque hay que aplicarlo. Y nos parece lindísimo, y a todos nos parece genial, pero a la hora de la evidencia científica, volvemos al punto, no hay evidencia de que ese tipo de intervenciones realmente sean efectivas. Pero sí hay que tener mucho cuidado. La pregunta tuya es totalmente pertinente porque debe saberse usar el humor, en qué momento, bajo qué condiciones y bajo qué situaciones. Hay pacientes que son muy receptivos al humor. Hay pacientes que no. Hay pacientes que son muy serios, ¿verdad? Entonces el tipo de humor puede ser un humor muy, muy concreto, muy específico, muy enfocado en ciertas temáticas que tal vez para la persona son como muy, muy, muy amables o muy aceptables. Hay otras personas que sí son como un poquito más, ¿verdad? La familiaridad también con que se refieren a vos, ¿sí? Hay gente que se refiere muy formal, digamos, de doctor, y uno trata como de cambiarles la idea, de decirle, no, dígame Carlos. A mí no me gusta eso de doctor, porque eso me molesta mucho. De hecho, a propósito, es un tema en el que no me hace gracia, esa famosa nominación social que tanto pelearon algunos colegas para que en sus carnets diga doctor Pedro Pérez, ¿verdad? A mí eso realmente no me gusta, me molesta, me tiene sin cuidado. Y uno más bien trata de que la gente no le diga doctor, que le diga Carlos, porque así me llamo yo, que se sientan en la confianza de poderlo establecer, ¿verdad? Entonces, obviamente, hay pacientes que al principio les cuesta un poco, ya después se van soltando un poquito más y ya entran en confianza de poder hablar con vos a un nivel más personal, más como debe ser, más de tú a tú. Pero por ahí va un poco el asunto. Respecto al timing del humor, era, digamos, como una pregunta relacionada a que esta sirve, digamos, como para bajar la tensión. Pero, digamos, en cuestiones del hecho de que como baja la tensión, no estaría bajando la ansiedad para que se reproduzca un aprendizaje. No, digamos, lo que podríamos hacer es simplemente, sí, poder reducir un poco la ansiedad y que eso favorezca procesos de aprendizaje, digamos. Un poquito de humor y luego empezamos con un enfoque didáctico puede hacer que la gente aprenda más que si está bajo ansiedad, claro, por supuesto. Ah, ok, pero digamos, entonces no afecta el proceso de aprendizaje porque, digamos, se supone que No. se necesita un nivel de ansiedad óptimo, ¿no? No, en realidad Entonces, para aprender uno necesita atención, ansiedad no. bueno, Ansiedad puede ser un bloqueo más bien para el aprendizaje. ok, sí comprendo. Okay. Bueno, ¿queda claro eso hasta ahí? Entonces vean que el estilo del terapeuta creo que es una parte importante, ¿verdad? Es como el rol que el terapeuta tiene, es un rol activo, es un rol que participa, es un terapeuta muy dinámico, que está cambiando incluso, como decíamos, de enfoque, ¿verdad? Puede ser pasar de un enfoque muy confrontativo a uno muy comprensivo, ¿verdad? Es decir, hay muchas cosas. Ahora, ya digamos entrando un poco a lo que sería el proceso de cambio, es decir, decíamos, hay un A, hay una B y una C. En el modelo, digamos, tradicional de Ellis, y siguiendo, digamos, esa línea de usar letras, hay que agregar entonces que el proceso terapéutico incluiría una D y una E. Entonces ya hablamos no de ABC, sino de A, B, C, D y E, ¿verdad? Inclusive algunos, ¿cómo se llama? Algunos ya lo enfocan, digamos, como una forma muy didáctica, precisamente muy fácil de que las personas lo aprendan, porque básicamente son letras en orden, ¿cierto? Es A, B, C, D, E. ¿Ok? La D entra ya propiamente en el proceso de disputa, ¿verdad? Decíamos que es una de las formas más importantes de la terapia, es precisamente entrar al proceso de disputa, es decir, a la discusión con respecto a las ideas irracionales. Entonces, ahí ya tenemos un enfoque, ¿verdad? Donde la D implica precisamente la disputa. Eso significaría, digamos, la letra, digamos, en ese aspecto. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que nosotros debemos hacernos varias preguntas en este punto. Una es, por ejemplo, si tengo suficientes datos o suficiente evidencia de que lo que estoy pensando sea cierto. Por ejemplo, si yo digo, todos tienen que quererme, bueno, ¿qué tan cierto es eso? O es más, ¿qué tan razonable, si lo vemos desde ese punto de vista, que sería, digamos, la disputa lógica, es qué tan lógico puede ser, ¿verdad? Porque, digamos, está la disputa, digamos, empírica, que es la evidencia, qué evidencia tengo, tengo o no tengo datos, realmente las cosas funcionan como yo creo, ¿verdad? De acuerdo a la realidad.
pero también hay una disputa lógica. La disputa lógica realmente es razonable, o sea, esto va de alguna manera, pues decémoslo así, en favor o en contra del sentido común. Dicho de otra manera, es de sentido común creer que todos tienen que amar. O sea, ustedes son 18, bueno, hay un poquito menos, no sé si somos los que estamos, porque creo que los 16 de la vez pasada igual. Si alguna gente habrá retirado o qué pasa. Pero decíamos, yo no puedo suponer que yo a todos ustedes les tengo que caer bien. O más aún, no solo caerle bien, es que todos tienen que quererme. Pero si uno lo analiza desde el punto de vista de datos empíricos, uno dice, no necesariamente, yo no sé cuántos sí o cuántos no. Yo no tengo evidencia de saber que todos sí o todos no, o unos sí o unos no, o me la juego 40-60, ¿verdad? O cualquiera de esos. Pero también hay una disputa, decíamos, de sentido común. O sea, realmente, o sea, para poder vivir yo tengo que ir por el mundo pensando en que todos tienen que quererme. O en que todos tienen que facilitarme las cosas para que yo sea feliz, por ejemplo. Que son algunas de las primeras ideas irracionales que Ellis había detectado, que ustedes recordarán en el texto que había 12 originalmente, luego pasa a 24, y luego ya Ellis dice, no hombre, sea bárbaro, si sigo en esta no voy a terminar nunca, porque probablemente ya de manera específica habrá tantas ideas irracionales como personas hay en el planeta. Lo que hay son como procesos generales, que son los 4 procesos que se explican en el capítulo, sobre los cuales la gente tiende a distorsionar la realidad. Entonces, realmente cada uno de nosotros, decíamos, utiliza una forma específica, digámoslo así, o varias, dependiendo de la circunstancia, para poder, digamos, convertir en ideas irracionales las ideas que estamos trabajando, o lo que estábamos pensando, ¿verdad? Entonces, estos son como formas diferentes, ¿verdad? Que se especifican. Entonces, de nuevo, volviendo sobre los pasos, ¿realmente suena lógico suponer que todos tienen que amar? ¿Alguno de aquí, de los que están aquí, piensan eso? No es que el profe, los compañeros y Andrea tienen que amarme mucho. Yo soy muy carga. No creo que ninguno, ¿cierto? O sea, todos sabemos, a partir de nuestra experiencia, que probablemente habrá un grupo de personas a las cuales nosotros le caigamos bien y probablemente quieran ser nuestros amigos y vayamos a desarrollar una relación de amistad, o, ¿verdad? Etcétera. Pero que habrá otros que definitivamente no. Es decir, hasta donde sabemos no somos monedita de oro ni billete de $100 para caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, hay gente que te va a querer y gente que no. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo voy por el mundo pensando en que todos tienen que quererme, mi forma de ver las cosas es rígida, es muy limitada, es muy poco flexible. Por lo tanto, solo uno de los 14 o 15 que hay en esta sala ya no me quiere y yo me doy cuenta que habló mal de mí, que dijo que el profe era terrible y que no, y que le cae malísimo, porque es súper odioso. Con solo uno ya yo entro en crisis. Ya para mí el mundo se me cayó porque no es posible que alguien no me quiera. Todos deberían de querer. Entonces, vea que cuando el pensamiento no es flexible, se vuelve irracional y se vuelve rígido. Y esa es quizá la característica principal de un pensamiento irracional. El pensamiento se vuelve rígido, el pensamiento se vuelve limitado, o limitante más bien, no solo limitado, sino limitante, con respecto a las demás personas, con respecto a mí mismo, con respecto a otras cosas. Entonces, la idea fundamental de esto justamente es el hecho de disputar, de discutir durante esa parte, que obviamente hay que educar al paciente y ponerlo, digamos, a trabajar sobre eso, y cómo se trabaja. También hay una disputa funcional en términos de si mi pensamiento, por ejemplo, está ligado a otros pensamientos. O si hay un pensamiento irracional más grande que luego se genera en uno de estos. Claro, pues yo pienso, todos tienen que quererme. Eso se liga rápidamente con otro pensamiento irracional, desde que en el amor a mí nadie debería rechazarme, porque yo soy tan bueno y todos me quieren, a mí nadie me debería rechazar. Entonces vean que la idea de que en las relaciones de pareja yo hago intentos y que me pongo muy frustrado porque la muchacha que me gusta a mí o la señora que me gusta a mí no me da pelota, de alguna forma, yo me voy a frustrar mucho. Pero vean que la creencia es de tipo secundario, porque la creencia primaria es de que todos están obligados a querer o todos están obligados a aceptarme. Entonces habrá pasado a ustedes que alguna persona que tenía algún interés romántico en ustedes, de repente, como ustedes no le dieron pelota, se enojó y no volvió a hablarles. O sea, los borró de Facebook, los borró
de Instagram, del WhatsApp, del Twitter, no sé, donde sea, los bloqueó por todo lado porque se enojó porque usted no le dio pelota. Si usted no lo analiza objetivamente, hay que pensar qué hay detrás de esa conducta. Entonces, muy probablemente el pensamiento que está detrás de esa conducta es: todos tienen que amarme. A mí nadie me debe rechazar. Yo soy tan magnífico que todas las chicas deberían derretirse por mí. En una forma un poco más caricaturesca, hablando del humor. O sea, la persona normalmente... Profe, ni bajo su tan condición, caricaturesca. Vieras que hay algunos que se la creen. estaba hablando con un compa. Resulta que él empieza, digamos, como a decir todas esas varas. De hecho, me hizo mucha gracia, digamos, lo idéntico que era. Y se descargó Tinder. Entonces, lleva, digamos, como varios días súper mal, ¿verdad? Y me pone mensajes. De que nadie le da pelota. De que nadie le da pelota. Y Okay. siempre ha sido así. Entonces, es como, no sé, yo siento que a veces cuando entran como en esa aplicación lo que buscan es más que todo validación. Entonces, de cuando no obtienen esa validación es como, de verdad es como un choque para ellos y Sí, lo he claro, notado porque mucho en varias personas. si yo soy demasiado guapo, pues debería tener muchos match, digamos, muchos, no sé cómo se le llama, ¿verdad? De coincidencias, de gente que a mí me gusta, o que yo le gusta. Podría tener un montón ahí en espera de descubrir quiénes le gusta yo, ¿verdad? Sí, a veces la gente podría hacerlo por un asunto de validación, más que incluso mismo de conseguir una pareja, o de potencialmente buscar una pareja. Entonces, es un tema, ¿verdad? La gente, es una forma, ya no juzgo si puede ser una forma útil o no de conseguir una pareja, pero efectivamente, sí, a veces podría ser que yo lo que busque es validación, ¿verdad? De qué tan alto me califican mis fotos. Hoy me decía mañana un paciente que la expareja de él pasaba muy pendiente de cuántos likes, por ejemplo, tenía o cuántos corazoncitos tenía el Instagram, ¿verdad? Y eso es el problema, no es eso, el problema es que si no ocurre lo que yo espero, entro en un estado de frustración terrible. Y justamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando yo tengo esas ideas tan rígidas acerca de mí mismo o del mundo, la vida real se vuelve complicada, ¿no? Incluso en cuestiones de gustos o de preferencias. Usted no puede, potencialmente uno no debería tener gustos rígidos. Por ejemplo, alguien que diga: a mí me gustan las mujeres de pelo largo, sí, es una tontería. No sabemos qué va a pasar. Podría llegar una chica con el pelo corto, muy corto, guapísima, y usted va a decir: no, yo no quiero nada con ella porque tiene el pelo corto. Bueno, habrá gente que lo hace y eso es muy irracional porque entonces pierde oportunidades, se vuelve muy rígido la forma de interactuar con los demás y eso con muchos estereotipos que la gente puede tener en su cabeza. Y efectivamente sí tiene mucha relación con todo eso. Okay. Entonces, bueno, la D justamente entonces decíamos es la disputa. Entonces, es una disputa a través de buscar evidencia, de hacer un análisis científico, digamos así. Decíamos, si una creencia está ligada a otras creencias, lo que sería un análisis, digamos, funcional de las creencias, y los análisis lógicos, que sería, bueno, realmente es razonable pensar. Por ejemplo, todos tienen que ayudarme para que yo sea feliz. Entonces, la idea del problema de estas ideas rígidas es que cuando no coincide la idea con la realidad, la expectativa con la realidad, yo entro en un estado de frustración terrible y entonces voy a enojarme, voy a estar triste, voy a estar ansioso y probablemente todo eso se deriva también en problemas de conducta específicos, ¿verdad? O sea que me vuelvo agresivo, hostil, o sea que, por ejemplo, más bien me inhibo y practico mucho evitación y escape, pues me escondo, ¿verdad? O sea, realmente mucho de mi estilo de la conducta va a depender de esta valoración y, por supuesto, la emoción que esté ligada, de acuerdo al enfoque que Ellis planteaba en este caso. Ahora bien, luego vendría la E, ¿verdad? ¿Qué es la E? La E sería el efecto del cambio o el efecto de la discusión, o más bien el efecto del debate de los pensamientos, ¿verdad? Porque esto no se trata, y aquí esto sí hay que tenerlo muy claro, no se trata solamente de decir: no, yo no pienso como antes, sino que ahora pienso así. No, es que pensar así no necesariamente es correcto. En términos, ¿a qué me refiero? Que podría ser, como diríamos en buen tico, que yo lo diga de los dientes para afuera.
y de eso no se trata. También es muy claro que una sola vez que vos debatas la creencia no es suficiente. Es decir, hay creencias que son rígidas, que tienen años, casi toda la vida de la persona estará instaurada. Entonces, flexibilizarlas, aflojarlas, echarles aceite, darles como un martillo, irlas quebrando de a poquito requiere tiempo. Requiere de un debate socrático constante que puede tomar mucho tiempo para que la creencia se pueda flexibilizar. Entonces, no es solamente que yo hoy digo una frase bonita, como pasa en esa psicología positiva, y esto es pausada, ¿verdad? Que oye uno por ahí de los coaches y todo esto, ahora piense bonito y todo va a salir bien. No, no, no es eso. Es que yo puedo decir el pensamiento alternativo, decir, no, ya sé que no todos me tienen que querer. Okay, mi pensamiento flexible es, a mí me gustaría que todas las personas me quisieran, pero eso no es posible. Entonces me voy a sentir muy contento, muy satisfecho con aquellas personas que sí me quieren. Y no me voy a preocupar por las que no me quieren. Ahora, ven que es el pensamiento flexible, contrario al otro. Pero, ¿qué tanto se lo cree usted? Entonces, incluso en el modelo de Beck, que vamos a ver la otra semana, en Beck le dice a usted, valórelo, póngale puntos. ¿Verdad? O sea, ¿qué tan convencido está usted de lo que está pensando? Bueno, Ellis no lo hace estrictamente así, pero sí yo me tengo que cuestionar es qué tan confiado estoy en el cambio del sistema de creencias. Porque ven que lo que se busca en el fondo no es solo el cambio de un pensamiento específico, porque decíamos pueden haber miles, sino en flexibilizar el pensamiento de manera tal que yo cambie mi sistema general de creencias y sean mucho más adaptativas, mucho más amigables, mucho más flexibles, y etcétera, etcétera. Claro, lo que se busca precisamente por eso es el cambio como en un asunto, decíamos, hasta de la filosofía de la vida. Precisamente porque va un cambio gradual. Las personas, la E no es que ocurre mágicamente, no. El cambio en las emociones y en la conducta va gradualmente asociado al cambio que vaya ocurriendo a nivel cognitivo. Evidentemente, ese cambio cognitivo podría ir muy rápido. Hay personas que hacen clic muy rápido y ¡pum!, rápidamente cambian la idea y se convencen de que efectivamente el pensamiento flexible es mucho más apropiado, pero hay personas a las que les cuesta un poco más y tendrían que darle, digamos, como el martillo porque se quiebre el sistema y luego estructurar un sistema de creencias más bonito, más flexible, más armonioso, más adaptativo, etc. Que es más o menos la forma en la que se va enfocando. Entonces, por eso hablamos de la A como los activadores o los acontecimientos que activan, la B como el sistema de creencias y todo el nivel de creencias que tienen las personas, la C, que serían las consecuencias de la cognición, de la consecuencia de los pensamientos racionales o irracionales, la D, que sería la disputa, que decíamos puede ser una disputa científica, analítica, lógica o funcional, y luego la E, que serían los efectos, ¿verdad? Es decir, después de la discusión y el debate que yo he hecho conmigo mismo con respecto a las ideas, ahora cómo se manifiestan mis emociones y cómo me comporto yo con respecto a la situación emocional que estoy teniendo. Y eso representa, digamos, lo que llamaríamos el modelo de ABC. Ahora, quizá por último vendríamos a hablar rápidamente, bueno, preguntas y demás, por ejemplo, de la estructura de las sesiones, ¿verdad? O sea, la estructura de la primera sesión básicamente sería evaluar la presencia de patología, y en eso pues habría que evaluar si se usa alguna escala, por ejemplo, algún test de ansiedad, de depresión, etcétera, que son, digamos, los casos más frecuentes. Pero lo que se buscaría es ver si hay realmente una patología formal, es decir, perdón, si hay depresión clínica significativa o algún trastorno del estado de ánimo, cualquiera que sea significativo, o un trastorno de ansiedad que también sea clínicamente relevante. Después de la evaluación, digamos, más psicopatológica, lo que viene entonces es la evaluación racional emotiva, que precisamente sería plantear cuáles son los problemas principales por los que el cliente llega a terapia, tratar de dividir esos problemas en internos y externos, o sea, cuáles considera el sujeto que son producto de sus propios problemas, de sus deficiencias, sus excesos, etc. Y cuáles tendrían que ver, de acuerdo a su perspectiva, con problemas del ambiente, problemas del entorno. Está claro que si bien es cierto el enfoque es muy cognitivo, tampoco se puede perder el enfoque contextual. Es una terapia cognitivo-conductual y por ende debe ser contextual. Entonces también hay que entender también cuáles son los momentos, qué es lo que está pasando al sujeto en el ambiente o en el entorno en el que se encuentra. Porque la parte contextual siempre va a ser súper importante. Siempre tenemos que entender el contexto. No basta con entender al sujeto, sino también, como diría Ortega y Gasset, el filósofo español, el sujeto es el sujeto y su circunstancia. O yo soy yo y su circunstancia.
De hecho, es una idea muy conductista, de hecho. O sea, yo soy yo más lo que me está pasando alrededor, lo que el contexto ocurre. Entonces, es importante analizar esto muy bien. Luego, tratar de identificar si hay mecanismos, ¿verdad? Estos procesos cognitivos que tienen que ver con una distorsión de la realidad, que tienen que ver con, decíamos, pensamientos de desvalorización propios, etcétera, etcétera. O sea, hay una falta de objetividad en la forma en la que el sujeto ve los problemas, etcétera. Y luego se establece toda una, digamos, toda la primera sesión, un amplio detalle para poder entender los problemas, pedir ejemplos, es muy importante, que nos cuente la última situación que tuvo relacionada con el problema por el cual lo motiva a llegar a la consulta, ¿verdad? Y la idea es hacer un cierre estableciendo algunas áreas de intervención, quizá no tal vez objetivos específicamente claros, pero sí establecer con claridad algunas áreas de intervención y cómo se va a trabajar. Luego, ya las siguientes sesiones, bueno, algo muy importante, un factor clave aquí es dejar tareas para la casa, pues como ustedes vieron, inclusive están calificadas distintos tipos de tareas, hay experimentos, hay autorregistros, hay ejercicios de vergüenza, como decíamos, tratar de usar el sentido del humor o de verle las partes divertidas de algunas cosas de la vida, todo ese tipo de cosas, pero generalmente el registro de pensamientos sesión a sesión va a ser fundamental, porque es lo que nos va indicando qué tan flexible se va volviendo el pensamiento del cliente. Entonces, la idea es que precisamente cuando se dejan tareas, lo primero que usted tiene que hacer es revisar la tarea. Ahora, obviamente, primero se le pregunta a usted cómo está, cómo ha estado su semana, cómo ha ido, pero también lo primero que se trabaja es la tarea, porque si usted no le da importancia a la tarea y no la toma en cuenta y dice, ay, se me olvidó, ¿qué va a decir el cliente? El cliente va a decir, no es importante, no es relevante, entonces no la lleno. Y eso es un factor clave porque es muy importante para ver el compromiso y realmente el nivel, digamos, de implicación que tiene el paciente en la terapia es que vaya cumpliendo con las asignaciones y con las tareas que se le den. Habrá un momento en que dice, no pude hacerlas, no tuve tiempo, no tuve el valor para hacerlo, entonces se revisa, se trabaja, se discute, etcétera, etcétera. Luego de eso se establece una agenda de cuáles son las creencias sobre las cuales se va a trabajar o cuáles son los problemas más importantes sobre los cuales se va a trabajar y en combinación con el cliente y luego se establece el trabajo. Obviamente yo llevo ya una agenda preparada, no es que yo voy ahí a esperar que el cliente se le ocurra, sino que la idea es sí, hacerla compartida, pero yo ya llevo una idea. Si el cliente dice, bueno, es que no sé, entonces vos puedes empezar a sugerir para que armar la agenda del día. Y algo muy importante es la flexibilidad. Pero el terapeuta es flexible. Si bien es cierto, hay una agenda, llevamos una agenda clara de qué es lo que se quiere trabajar para cada sesión. Hablando del timing, hay cosas que el paciente en ese momento tal vez necesita y quiere hablar, puede haber una crisis. O puede haber alguna situación personal que lo esté afectando de manera significativa, alguna cuestión importante. Entonces, el mismo cliente te ofrece, digamos, el cambio en la agenda y está totalmente validado hacer cambios en la agenda para adaptarse a la situación y las necesidades del cliente. Entonces, es muy importante. A veces hay que hablar de cosas, no sé, la pareja lo dejó y él necesita hablar abiertamente de lo que siente. Entonces, la agenda se queda para otro día y seguimos ahora trabajando sobre ese tema. O pasó alguna situación de enfermedad familiar o algún problema que tal vez la persona necesita conversar o alguna cuestión de duelo, por ejemplo. Entonces, todo eso se trabaja, ¿ok? Entonces, si oyen truenos es que aquí está cayendo un super aguacero en Alajuela que acaba de tronar. Entonces, es eso, básicamente, ¿ok? No sé, entonces, yo creo que sería como en aspectos generales y pues, si hay preguntas o dudas, pues me encantaría responder. Profe. Bueno, Sí. dale, Miguel, dale. Gracias. No, a mí solamente me hacía un poco de ruido porque precisamente, bueno, esta es una de las lecturas que he disfrutado mucho del libro base. Y me hizo un poco de ruido el aspecto de los insights, los 3 insights de Trek, ¿verdad? Y bueno, quizá uno por estar dentro de la carrera está un poquito sesgado y uno dice, bueno, eso es obvio, ¿no? Son como cositas muy simplistas si se quisiera ver de alguna manera. No lo son, obviamente, pero bueno, para uno sí son cosas pues obvias. Sin embargo, hay muchísimas personas para quienes no lo es, ¿verdad? Y ahora que usted mencionaba el coaching, los insights me hicieron ruido precisamente por eso, porque se prestan muchísimo para tomarlos desde una perspectiva, desde un enfoque así, simplista, carente de contenido, ¿verdad? Sí. Entonces yo me hacía la pregunta. De hecho, en la ficha he planteado
una pregunta que va en torno a eso, a los insights, porque, digamos, abordarlos desde la terapia, ¿qué recomendaría usted para hacerlo de una forma profunda, seria, sin caer en simplismos y sin caer digamos, en abordajes completamente carentes de contenido? Sí, yo creo que, bueno, lo que vos, Miguel, estás planteando, justamente creo que es algo que le está pasando, o que está pasando en la realidad, y es que se están tomando conceptos, se están tomando algunos principios, y se aplican como les da la gana, se aplican como caiga, o como mejor les convenga. Y efectivamente, este tipo de conceptos se pueden mal emplear de perspectivas que carecen de fundamento. El gran problema de esto es que, digamos, el coaching como enfoque ligado a la psicología industrial, a mí me parece totalmente válido, digamos, y eso tiene mucho tiempo de trabajar en términos de trabajo, en términos de psicología organizacional, psicología industrial. Pero como todos hemos visto, se ha empezado a dar todo un movimiento de gente que lleva un curso de 3 meses o un curso de un mes o incluso hasta un fin de semana y que ahora dice que de repente se convierten en algo así que se llama coach de vida. ¿Qué significa eso? No sé, ¿qué carajo significa? Tampoco, ¿no? Pero todos sabemos que eso está pasando. Hay gente, de pronto, un abogado que se dice que ahora es coach de vida. Y uno dice, man, o sea, ¿qué carajo sabe un abogado de personalidad? ¿Qué carajo sabe un abogado de principios básicos de la conducta, de aprendizaje, de todo lo que un psicólogo tiene que llevar para poder trabajar con las personas? El riesgo fundamentalmente es ese, es que se trabaje de manera muy superficial y que se le haga creer a la gente que está trabajando a un nivel terapéutico cuando en realidad es un nivel que si acaso llega a lo mucho a un nivel informativo, ¿verdad? A mí me pasó que una vez yo fui a tutorías de mate y ya estaba en quinto, entonces ya estaba terminando con las tutorías y el profesor de mate me contó que él era coach de vida y yo, ¿qué es eso? O sea, yo, ¿cuál es la preparación o lo que sea? Y tenía como títulos que sacó en un curso en internet o algo así y yo como, bueno, está bien. O sea, yo fui como, no sé, yo lo veía como demasiado como por encima, o sea, es que no abarcan nada. No, porque justamente creo yo que más bien el problema fundamental es que lejos de hacer un insight en términos del darse cuenta de lo que para nosotros psicólogos significa hacer insight, obviamente hay niveles distintos de insight dependiendo de los enfoques teóricos, de los enfoques terapéuticos, ¿verdad? No es lo mismo un insight en psicoanálisis que un insight en TREC, ¿verdad? Son niveles diferentes, con modelos teóricos diferentes, pero justamente personas que no tienen preparación no tienen ni idea de lo que estamos hablando justamente en este momento, o sea, de que hay distintos niveles de insight dependiendo de las distintas experiencias. Entonces, decíamos, si yo digo el primer tipo de insight, la gente no se da cuenta de muchas cosas que le pasan, pareciera muy trivial, y entonces uno le puede dar un consejo a la gente, decirle, vea, es que usted no se da cuenta que a usted le pasa esto y esto y esto, y se lo dice abiertamente. Que eso es el problema de cuando se da consejería, porque se dice lo que yo pienso, se habla abiertamente de eso, pero es lo que yo pienso, ni siquiera lo cuestiono. Es decir, ni siquiera permito que quien es el verdadero interesado en el asunto me lo cuestione, porque el que sabe soy yo. Y en esto, como decía Rogers, hay una cuestión muy particular. Nosotros estamos del mismo igual a igual, porque yo soy experto en psicología y él es experto en su propia vida. Entonces yo no le puedo decir al otro nada sobre su vida, porque el que sabe de su vida es él. Igual pasa esto, cuando entonces un sujeto hace el insight, se da cuenta de que son sus pensamientos los que realmente le afectan de manera significativa y que su visión del mundo es muy rígida, la persona entonces empieza a darse cuenta de eso y puede empezar a generar la posibilidad o no de hacer un cambio. Ven que eso ni siquiera se cuestiona en este tipo de cosas. Simplemente se supone que usted, una vez que se dio cuenta, ya automáticamente va a hacer el cambio. Y eso no es cierto. El cambio hay que trabajarlo también. Porque yo podría hacer insight, sí, yo sé que fumando me va a terminar dando un cáncer de pulmón. Entonces yo acabo de hacer el insight porque hasta ahora me doy cuenta yo, cosa muy rara, pero digamos que hasta ahora me doy cuenta yo que fumar me va a dar cáncer de vía respiratoria, de lengua, esófago, cielo de la boca, garganta, bronquios o pulmones, o riñones incluso. Entonces yo puedo hacer insight, decir, sí, ya me di cuenta, yo sé que yo no debo fumar. Y me quedo en lo que algunos llaman el insight 1, es decir, ¿ok? Entiendo la relación.
Ahora, ¿será suficiente eso para hacer un cambio? La mayoría de las veces no es suficiente. Se requiere otro tipo de apoyo, otro tipo de procesos para hacer un segundo insight. ¿Cuál es el segundo insight? Yo sí me lo propongo, ¿verdad? O bueno, el tercero, en el caso como habla Ellis, yo sí me lo propongo, puedo cambiar estas ideas irracionales que me dicen a mí que yo soy incapaz de dejar el cigarrillo. ¿Verdad? O que ya para qué, porque he fumado muchos años y que ya el daño está hecho, entonces ¿para qué? Entonces, todo eso me lo empiezo a cuestionar en función de, digamos, del insight 3, como llama Ellis ahí, ¿verdad? De que yo sí tengo la capacidad de cambiar si así lo deseo cambiar. Pero que también tengo la capacidad, digámoslo así, de no cambiar y quedarme en el insight 2. Es decir, si yo sigo haciendo lo que siempre he hecho, me va a pasar lo mismo. ¿Verdad? Era un poco lo que algunos aparecen ahí en la definición de locura que decía Einstein, ¿verdad? O sea, hacer lo mismo esperando otros resultados. Bueno, justamente ese es el segundo insight. O sea, yo hago lo mismo y creo que puede ser que eso cambie mágicamente o aleatoriamente. Entonces, vean que el nivel de profundidad del análisis, y no solamente, sino de los pasos que se requieren para ir profundizando, digamos, en el tipo de insight que yo tengo, eso es una formación que efectivamente no tiene nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Lo convierten en descripciones muy generales de la conducta. Del otro, es que usted hace esto, le pasa esto, por esto y encuentra explicaciones que pueden ser muy lógicas, pero que realmente no son verdaderas, que parecieran lógicas, pero no son verdaderas, pero desgraciadamente el cambio profundo no va a ocurrir. Esto es, por ejemplo, cuando pasa mucho en estos lugares, en este entorno, es que, por ejemplo, el cambio es muy emocional. Yo sé que tal vez todos han visto gente que va, no sé, va a una iglesia un día en la noche y ese día se convierte, digamos, a la religión X y durante unos días cambia. Deja de fumar, deja de tomar, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Pero rápidamente luego regresa a las andadas. ¿Por qué? Porque es un cambio ligero, superficial, sin verdadero insight. O sea, no hay un verdadero insight, simplemente cambio por la emoción. ¿Verdad? Es como un fósforo, ¿verdad? Que se prende y dura lo que dura encendido, pero luego se acaba cuando se acaba la pólvora. Es decir, se acaba cuando se acaba la emoción que sostenía el cambio. O yo trabajé en mi antigua juventud, yo fui director líder de campamentos. Y la gente hacía promesas de cambios y salía, bajaba de campamento después de estar una semana en campamento y era una maravilla, ¿no? Todo el mundo iba a ser casi santo. Pero el efecto duraba poco tiempo, es decir, a los meses ya mucha gente ya ni había vuelto a ir a las iglesias, o no sé, digamos una época oscura en la que yo era muy creyente y andaba de líder juvenil, esas cosas, aunque usted no lo crea. Y ese era un cambio muy superficial, y eso es lo que ocurre con estos procesos. La gente hace un cambio muy rápido, muy superficial, y que rápidamente recae. Y entonces luego viene peor, porque entonces dice, no, ya yo no, ni siquiera puedo, con tanta ayuda y con el super coach que tengo, aún así no puedo. Pero es que no puedo porque yo realmente no he hecho conciencia de los problemas que tengo, de las dificultades que tengo y de cómo poder superar esas dificultades. Entonces, si yo no tengo realmente un trabajo profundo con respecto al insight, definitivamente el cambio es muy pequeño y si no, es superficial y no dura, no es duradero. Y esa es la idea, ya no es la idea de la terapia. O sea, es una gran diferencia entre una terapia y un disque coaching o consejería de ese tipo. Por lo menos ese sería mi punto de vista, no sé si queda claro. Muchas gracias, profe, queda claro. Mucho gusto, un placer. No, totalmente de acuerdo con vos en la percepción del riesgo. Porque el problema es ese, que toman cosas de la psicología y las usan sin fundamento. Es como que alguien se ponga a hacer una exposición sin conocer el fundamento, una técnica de exposición sin conocer el fundamento de la técnica y las variables éticas y todo lo demás. Es irresponsable. Y ojo que hay gente de esta que hace cosas y aplica cosas que no debería. ¿Verdad? O hace sillas vacías, por ejemplo. Si la técnica es estática, la silla vacía, hay que conocer el fundamento y hay que saber muy bien el procedimiento para poder manejar toda la emotividad que puede inducirse a partir de la técnica. ¿Qué pasa si usted no tiene información? Haces algo como eso, la persona lo que puede tener es una experiencia traumática, que luego le va a costar más tiempo en terapia salir a él. Pero bueno, sí, es todo un tema. Profe, yo tenía una duda que con respecto como
las duraciones exactas, o bueno, no duraciones, sino cuántas sesiones se pueden hacer. Si eso, digamos, depende de cada terapia que usted vaya a dar o de la persona en sí, digamos, cuando uno hace la entrevista y todo esto, Sí, si uno puede dar como, porque en teoría, o lo que yo me acuerdo en sí, es que uno puede dar como una estimación de cuántas sesiones van a ser exactas, digamos. sí. Sí, normalmente, bueno, lo que pasa es que hay varias cosas. Yo trabajo un modelo de terapia breve. Y el modelo de terapia breve dice que más o menos en promedio son 12 a 14 sesiones. Que es más o menos lo que uno trabaja. En Trego, en otros enfoques cognitivo-conductuales, más o menos el promedio son de 12 a 14. Y uno hace un estimado a partir de ahí. Hay ya de por sí en la literatura algún tipo de problemas, o de incluso, no me gusta hablar de trastornos, pero digamos trastornos que ya están identificados, que probablemente requieran mucho más tiempo. Por ejemplo, una persona con trastorno obsesivo compulsivo, por las mismas características de sus comportamientos, se ha planteado que se requiere casi el doble de la terapia breve. Hablamos de una terapia de alrededor de 20, 24 sesiones aproximadamente. Lo mismo ocurriría para un trastorno de personalidad. Probablemente para el trastorno de personalidad se recomienda un año, un poco más.